Es familia consteladora, hoy con un tema muy especial, la relación con nuestros padres y la astrología. Hoy con nosotros la doctora Carolina Yabor. Ella ya estuvo aquí en algún momento y nos está... ella estuvo la vez pasada y la invitación es que la sigamos escuchando porque con ella hablamos de las heridas emocionales de la infancia, mirándolas que desde la carta astral ya están identificadas. Bueno, por aquí veo que la doctora ya se está incluyendo. Ya te invité, doctora Carolina, a ver si nos conectamos. Hola, hola. Listo, Carolina, estamos mejorando ya con esta tecnología, ya nos queda más fácil. Bueno, doctora, un placer volverla a tener aquí, explicándonos cómo desde la astrología se puede ver no solo lo que vimos la vez pasada, las heridas emocionales de la infancia, sino también cómo es la relación con nuestros padres. También puedo entender que como ya está escrito muchas cosas de nuestra vida, había alguien en el grupo que decía, entonces no podemos sanar o no podemos cambiarlo. Sí lo podemos cambiar con el libre albedrío que nos dio la vida, pero lo importante es entender que todo lo que nos ha tocado, tanto nuestros padres, nuestros profesores, nuestros amigos, tienen un lugar en nuestra vida y tienen un porqué. Y que pues la idea es que venimos a este mundo a sanar, a aprender y comprender para poder hacerlo diferente. Entonces, doctora, el espacio es suyo. Yo no sé cómo va a organizar este tema porque yo vi que decía la casa 8, la casa 4, la casa 12. Y yo decía, wow, uno no comprende tantas cosas. Pero bueno, tú eres la experta. Para las personas que no te conocen, por favor, te presentas y nos cuentas del tema del día de hoy. Okay. Buenas noches, Andrea. Buenas noches a todas las personas que nos están acompañando. Mi nombre es doctora Caro Javer. Yo hago terapias alternativas, astrología médica y psicológica. Como les venía contando la doctora, lo que vamos a ver hoy es cómo es la relación de los padres con la astrología, cómo podemos ver eso en una carta natal. Y cómo ahorita, antes de empezar la charla, yo le decía a la doctora Sandra que por qué no hacíamos un curso más adelante, porque se integra muy bien la parte de astrología, es donde es como un diagnóstico, ¿no? Es una herramienta de autoconocimiento, el mapa de tu vida, con el proceso terapéutico que viene a ser todas las constelaciones familiares. Entonces, para dar comienzo a lo que me estabas diciendo, que yo había puesto en la bio del mensaje de hoy, del anuncio del post, eh, ¿cómo podemos ver, para los que no han visto nunca una carta del cielo, de cómo estaban los planetas y los signos en el momento del nacimiento? Entonces, ¿cómo estaban? Y esa foto se toma y queda en una hojita, llamémoslo así, como si dibujáramos un círculo con 12 áreas o 12 pedazos, y en cada parte de estas hay un signo que se encarga de esa área, ¿sí? Que le pone como el color a esa área y unos planetas. De acuerdo a eso vamos a darle una interpretación a los planetas, a los signos y a nuestra vida. Tratar de explicarlo muy sencillo, pueden ir haciendo las preguntas que consideren. Para los que ya tienen algo de conocimiento de astrología, pues ya se han familiarizado con lo que es una carta natal. En la carta natal, el sol está representado por el padre y la luna por la madre. Pero también podemos ver en estas áreas que les estoy mencionando, en el área 4 y en el área 10, lo que es el hogar materno-paterno, de donde vienen los patrones psiquiátricos, heridas emocionales de la infancia, todas esas cosas. Y lo que vemos son el signo que está en cada una de esas casas y los planetas que están en esas casas o áreas de la vida y cómo se relacionan con otros. Entonces, yo les voy a dar algunos ejemplos, como vayamos entendiendo un poco y esta charla sea práctica y sea más sencilla. En cuanto al sol, en la carta natal nos dice la ubicación por signo, cómo fue esa relación con nuestro padre. Entonces, de pronto, un sol en Capricornio nos puede decir que hubo un padre un poco rígido, inflexible, perfeccionista, estricto, frío, de pronto distante, ¿sí? En la demostración de afecto, que de pronto ponía muchos límites, tanto por el signo del sol como si el sol está en relación con Saturno, que Saturno es como el dueño de Capricornio en la carta natal.
Entonces, este padre también tenía muchos miedos, nos transmitía muchos temores. Entonces, como que no nos daba esa confianza para salir al mundo. Ahí les voy dando algunos ejemplos. También en la casa donde esté, en la casa, cuando digo casa, es el área, de este círculo de 12 áreas, en el área donde haya quedado el sol, ¿cuáles son las áreas? Voy a nombrar algunas para que darles como a conocer. Una sería la de los valores, cómo manejo el dinero. La otra es la personalidad. La doctora Sandra tiene el sol en la casa uno, que es la personalidad. Como la viene la otra, hay otra área de las comunicaciones, otra área del hogar, otra área de la diversión, del disfrute. Si tenemos un sol en esa área del disfrute y el niño interior y la individualidad, nuestro padre nos afianzó eso, nos afianzó el poder sacar nuestro niño interior, potencializarlo, que creciera con la confianza, que se volviera ya un adulto, que pudiera salir al mundo con toda la confianza, la libertad y a vivir aventuras, ¿sí? Pero también mirar que no solo que esté en esa casa, en esa área 5, sino que relaciones con otros planetas tenga. También hay un área de pareja, pero esa pareja puede ser no solo pareja para una mujer y el hombre y la mujer, o bueno, ahorita cuando hay esta cuestión de género, pareja, para no profundizar. Pero también puede ser el otro, la relación con el otro, llámese la persona con la que yo me trabajo o convivo o cosas así. Hay otra área que es la Bueno, profesión, en fin. una preguntita, doctora. Por ejemplo, bueno, supongamos no, mi padre, digamos que tiene la casa, el sol en la casa, es Escorpio, y tiene el sol en la casa de los valores, los negocios, ¿sí? La La dos, parte comercial, ¿qué casa la sería? dos, La la 2. dos. Todos los papás escorpión que tengan la casa 12 en los valores se van a comportar de la misma manera o tiene que ver algo diferente en mi carta con mi padre, o sea, solo me pertenece a mi padre y a mí o todos los padres en esa casa se comportan igual. Ok, bueno, esa es la carta de tu padre, ¿sí? Entonces tu padre tiene el sol en la casa 2. Esa era la relación de él con su padre, Ok, ¿ok? ok. Pero si hay otra persona que tenga el sol en Escorpio en casa 2, todos van a ser diferentes porque tienen relaciones con planetas diferentes. Entonces, si ese Sol se relaciona con Saturno, Plutón, Urano, que son como los planetas densos, llamémoslo así, como de aprendizajes fuertes y son relaciones tensas, pues tiene aprendizajes y de acuerdo a donde estén esos planetas ubicados, tenemos aprendizajes. Si los tienen con Venus, Mercurio, son más suaves, ¿sí? Son relaciones más suaves. Entonces, eso le va dando como, yo siempre digo que la carta natal es como una huella dactilar, como una impronta, es propio del individuo. Entonces, no todas las personas que tienen un sol en Escorpio en la 2 tienen las mismas características de padre. No. ¿Listo? Ok. Eso es. Y eso es bueno aclararlo porque pues a veces tendemos a generalizar. En las redes sociales se tiende a generalizar, ¿no? Entonces todo el mundo, sí, un tránsito, o que si soy sol en Escorpio, no sé qué, pero no somos iguales. Hay cosas que sí influyen sutilmente, pero por lo menos, en paréntesis pequeñito, si hay un tránsito de, digamos, Mercurio va pasando, si no toca ningún, digamos, digo tocar, cuando está pasando no nos hace ninguna, no hay relación con ningún planeta dentro de la carta, no nos va a afectar como nos están contando en alguna charla. ¿Sí? No es Ok. lo mismo para todos. Bueno, ese era un paréntesis. Ahora continuando con el sol. El sol es la individualidad, el sol es el propósito de la vida. El sol para hombres es el héroe de la carta natal, para la mujer es la heroína de la carta. Los otros planetas lo están apoyando, ¿sí? Pero el sol es lo que venimos a realmente cumplir en nuestra vida, ¿sí? Donde nos venimos a desarrollar, donde desarrollamos el potencial, donde hacemos, donde nos identificamos realmente con nuestra individualidad, donde podemos ser nosotros mismos. Si tuvimos de pronto, como les comentaba, si hay un sol en Capricornio, de pronto en una casa 10, a veces podemos manifestar como es Capricornio y el dueño de Capricornio es Saturno, y Saturno es el que reprime, es la maestría que venimos a aprender en la vida. Ese niño o niña de posteriormente adulto va a venir a desarrollar en la casa, en esa área del sol de la casa 10, hacer su parte profesional
como lo que el papá no pudo hacer en su vida, como a cumplir Genial. ese proyecto que papá no pudo hacer. Y por otra parte, también tiene muchas represiones, miedos, inseguridades, como es de dónde me muestro profesionalmente, le tiene miedo a la frustración, tiene que siempre como, le tiene miedo a qué dirán, a qué van a pensar los demás. Entonces así se van relacionando. Lo otro con respecto al sol es que es la confianza, es como papá nos impulsa a salir al mundo, a que confiemos, a que creamos. Pero si de pronto ese sol estuvo en una relación con Neptuno, que es como un planeta donde yo les llamo gafas rosadas, o como que donde esté, si hay una relación del sol con ese Neptuno, es como que el papá era una fantasía. Mm. Yo he tenido pacientes, clientes que tienen ese Neptuno en la casa también del hogar, entonces siempre soñó con un hogar maravilloso, perfecto, o que en papá todo estuviera ahí, pero papá vivía más que todo como ausente. También Neptuno se relaciona también con un padre que fuera adicto, alcohólico, ¿sí? Pero no todos los soles que tienen relación con Neptuno son así. Tenemos que mirar las relaciones entre los planetas, ¿cierto? Eh, si papá no nos demostró eso, no nos transmitió eso, ¿cómo creció el niño? Con esa desconfianza en todo el mundo, con esa inseguridad. Por lo menos hay un aspecto muy fuerte que es el de Sol con Plutón. Plutón es un planeta de crisis, de transformaciones. Cuando está tanto el Sol en alguna relación que tengan, ¿no? Ahorita no les voy a detallar las relaciones porque confundo a todo el mundo. Relacionado con Plutón, es un papá agresivo, es un papá violento, es un papá muy fuerte, dominante, con una energía sexual muy fuerte, muy poderosa. Entonces, a la niña o al niño le generó mucho temor, mucha angustia, mucho miedo que el papá estuviera cerca, pero al mismo tiempo también se generó como una especie de apego, o sea, rechazo a mi papá, pero también hay esa obsesión y ese apego por esa misma energía que tiene Plutón. Y Ay, es también, dime. perdóname que te interrumpa, es que está muy interesante y tengo muchas preguntas. Bueno, en esta situación de amor-odio, entre comillas, Ujú. con papá, pues responsabilicemos al planeta Neptuno aquí desde la carta Plutón, astral, Plutón. eh, a Plutón, al planeta Plutón. De ahí puede ser que yo como mujer más adelante pueda traer relaciones tóxicas debido a lo que no pude solucionar con mi padre, no lo pude ver y después me lo muestra el maestro, pues que ahora se llama pareja. Y es Ok, debido a lo que tú nos estás explicando, ¿puede ser? totalmente. Por una parte. Y por la otra es mamá. Entonces, en el Ok. relacionado con papá, si tiene ese aspecto fuerte o esa relación fuerte con Plutón, lo dijiste perfecto, es amor y odio. Y Plutón es el dueño de Escorpio. Entonces, es como sí, el dueño, le llamamos al regente del signo Escorpio. Entonces, ¿qué sucede? Como el sol es el animus o el hombre o lo masculino, eso tiene que ver con varias cosas. Para mujeres, o tanto para hombres, pero más para mujeres en una relación de pareja, pues va a tender a buscar esa relación que tuvo con papá en otras personas, ¿sí? En la pareja, en lo masculino. Más que buscar es que eso es inconsciente, eso es energético, esa es la relación que yo viví. Entonces tiendo a relacionarme con los mismos patrones de hombre. Si ese sol, o sea, está con Plutón, pero al mismo tiempo está con Venus, resulta que era un papá que yo tendía a enamorarme de papá. Venus es quien da y recibe afectos, la Afrodita, ¿no? La sensualidad. Pero después papá me defraudó y tiendo a relacionarme con parejas que me enamoré y me ilusioné, en fin, que nos ha pasado a varias mujeres, y después viene esa crisis, esa transformación donde está el hombre que se aprovecha, es tóxico o busca solo la parte sexual, en fin, todas esas cosas. Por otro lado, también está relacionado con el linaje paterno. Entonces, todas esas herencias, esos mandatos familiares del linaje paterno vienen con ese sol, de esas relaciones donde esté el signo del sol, el área donde está el sol, o sea, la casa, y las relaciones me están diciendo yo qué heredé, o sea, qué cargas tengo en la vida y que vengo a sanar esos traumas, heridas. Cuando está con Plutón es bastante fuerte porque hay violencia, hay robos, pueden haber asesinatos en familia, no en todas, estoy diciendo ejemplo, puede haber, pero también hay una fuerza destructiva, hay esa parte masculina del linaje paterno es muy fuerte, muy agresiva, muy dominante, ¿sí?
muy represiva. Así sucede y eso lo he visto pues en muchas cartas de algunas pacientes. ¿Qué pasa con mamá? ¿Qué tiene que ver? Mamá directamente, está directamente relacionada también con la relación de pareja. Mamá se relaciona con la luna. Voy a cerrar tu pregunta de la pareja y yo sé que eso es algo que muchísimas personas se preguntan. El signo donde se encuentra la luna, que sobre eso hicimos el primer live, me está marcando como esa relación, me está diciendo cómo fue esa relación con mamá. Entonces, si la relación con mamá fue una luna en Aries, llamémosle así, yo tengo luna en Aries, por ejemplo. Entonces, siempre mi mamá me estaba diciendo qué hacer, cómo hacerlo. Aries es un signo de fuego, es agilidad, es impulsividad, y me estaba poniendo todos los límites y todas las cosas. Yo tenía que estar activo todo el tiempo y dando, y mejor dicho, ni pida ni nada, sino funcione y haga todo lo que mamá, y mamá siempre estuvo muy activa, ¿sí? Era su manera de mostrar afecto. ¿Qué sucede con esta persona? Eso fue lo que aprendió en los primeros años de su vida, en ese vínculo. Pero posteriormente puede generarse el mecanismo lunar. Y eso es que yo me aprendí a relacionar de esa manera y así es como siento que me dan y recibo afecto. Entonces empiezo a dar y dar y dar y dar y dar a mi pareja y actuar y estar pendiente y a funcionar y la otra persona funciona de otra manera con otra luna, con otro sol. Entonces como que o no entiende o hay conflictos en la pareja o inconscientemente de pronto traigo a esa persona con quien me puedo relacionar. Pero en ese caso necesito, cuando ya se hace consciente el mecanismo, ¿cómo lo haciendo? Haciéndolo consciente, no es que la luna vaya a cambiar, no es que las heridas emocionales se quitaron del todo, están ahí, ¿sí? O sea, es como yo lo explicaba en una charla, es como una cicatriz. O sea, la herida se sana. Yo hice un proceso de transformación y evolución, es astrología evolutiva. Pero lo recuerdo, a veces vuelve alguna situación, pero la manejo diferente, estoy consciente de la situación. Y cuando me llega una pareja, de pronto una persona con luna en Aries, ya no voy a estar con la persona que me está, o esa persona tóxica, o que yo estoy en el patrón de dar, y que sí, y presionando y haciendo todo por la relación, sino que ya entendí y entonces empiezo en un dar y recibir, en un equilibrio. Y puedo aceptar una persona que sea sana, que sea más tranquila, ¿sí? Esas personas que consideramos aburridas, esos hombres o mujeres que no dicen, nada, porque es que en la relación de pareja lo que nos da el destello, la adrenalina y todo es lo que es peligro, ¿no? Ese es. Sí, total. O esa, ¿no? Entonces le dicen a uno, es que tú me das mucha paz, y lo que estás diciendo es que no te aburrido. No sé, Pero esa es la relación sana. Pero esa es la es relación. obvio, esa Sí. es la relación sana, pero nosotros como venimos con tantas cosas, con tantas metidas, entonces viene uno y se mete con alguien y a mí me han dejado por eso, o sea, a mí me dicen, es que tú me das tanta paz, y yo digo, no, ahora entiendo, estoy reaburrida. Entonces, No, para nada. entiendo, bueno, mi pregunta Ah, es, por ejemplo, discúlpame. en una carta, yo voy a una carta astral tuya Uh-huh, y veo que he repetido patrones, uh-huh. supongamos. En la carta astral me puede mostrar cuántas equivocaciones o cuántos patrones voy a repetir. Ejemplo, dice, en tu carta astral dice, vas a repetir 5 patrones y en el sexto vas a encontrar la No pareja vas a perfecta para ti. Eso no puede decir la carta astral. Me encantaría que si fuera esa respuesta. Se No, ven no, las no funciona relaciones así. de pareja, por lo menos casa 5 es la parte del amor, relaciones como de noviazgo, ya compromisos como de que has vivido con alguien mucho tiempo, o relación de pareja más estable, matrimonio, se ven las 7. Y se pueden ver rupturas y se pueden ver los matrimonios, sí. ¿Que cuántas veces necesitas aprender? No, no, eso no. Pero sí se ve cuál es el aprendizaje, por eso que te digo que es una conexión directa con las constelaciones, porque se ve claramente de dónde viene la herida. Porque también tenemos la parte del periodo prenatal, que es la casa 12. Entonces, desde el momento de la concepción vemos qué está pasando y si esa herida se generó en ese momento de la vida intrauterina o el momento de la concepción. Y si fue de pronto esa misma luna en Aries, voy a comentar un caso, que era la mamá, luna en Aries, o sea, muy activa en su relación porque tenía que estar muy pendiente del esposo, ¿sí? Porque era muy, muy infiel y la iba a dejar por alguien. Entonces tuvo esta niña para poder salvar la relación. Y eso se ve. Entonces, claro, ya tienes el diagnóstico clarísimo, lo que vas a venir a trabajar posteriormente en constelaciones familiares o con la terapia que consideren. Pero siempre se indica, las constelaciones son fabulosas para esto. Entonces,
vemos la parte del periodo prenatal y vemos también el linaje materno. Entonces, si hubo heridas, si hubo de pronto injusticias, humillaciones, violaciones, todas esas cosas también se ven en dónde está la luna por signo en la carta, en qué área está, o sea, en qué casa y qué relaciones con los otros planetas. Planetas que son de relaciones fuertes, como les decía, Plutón, Urano, Neptuno, y Marte, dependiendo, ¿sí? Si es una relación muy fuerte, pues sí es más es algo agresivo, es algo eh, difícil de manejar. Pero si hay una relación, porque se ve por grados. La astrología es matemáticas y geometría, es una pseudociencia, entonces uno ahí ve claramente. Y se ve la manera también de sanar, porque para los traumas y las situaciones difíciles hay salidas. Empezando por hacer conciencia, constelaciones familiares, florales y también el poder integrar a mamá y papá. ¿Sí? Papá es el lado derecho, mamá es el lado izquierdo. Yo tengo pacientes que se van a vivir al Polo Norte, pero se los llevaron en maletas a papá y mamá. Yo les dije, pero te llevaste a tus papás, pero es que yo no quiero a mi mamá y le tengo rabia. Pero tenemos que sanarla porque la vas a seguir cargando. Entonces hay que hacer un proceso de aceptación y reconocimiento que esas cosas que rechazo en ellos, las tengo yo, ¿ya? Y las estoy proyectando, ¿sí? Entonces es aceptar, hacer esa. Y otra manera de sanar es, si el linaje es muy pesado, como te decía, con un sol Plutón, porque a veces, sobre todo en esta cultura colombiana de machismo, dominancia, agresividad, pues eso ya se ve cada vez menos, pero anteriormente los antepasados eran así. Entonces, ¿cómo podemos sanar? Buscando, identificando ese linaje masculino, ¿sí? Porque tenían cosas positivas e integrando esas cualidades a nosotros, ¿ya? Para que podamos también relacionarnos bien con una pareja o con el masculino cuando llegue a la vida, ¿no? Perfecto, doctora. Ahorita que estamos, o que hace poco pasó el Día del Padre, uno se da cuenta que dentro de lo social uno le da más importancia a lo materno. Entonces uno le dedica más tiempo. Se hizo un estudio y la inversión en los centros comerciales, en las compras, es mucho más alta que cuando se celebra el Día del Padre. ¿Cuál es la invitación de nosotros, los que somos terapeutas desde cualquier área? Es entender que ese padre era el que nos correspondía a nosotros para el aprendizaje y el crecimiento que nos tocaba en esta vida. Que a veces utilizamos toda esta información que recibimos para seguir en rabia y en rencor, cuando lo que debemos hacer es la comprensión que está diciendo la doctora aquí, Carolina, ¿sí? Entonces tú dices, la carta astral me muestra, pero también te está diciendo hay salidas. Cuéntanos de qué manera se ven las salidas en la carta astral, o sea, cómo tú le puedes decir, a ayudarle a las personas. El próximo live lo hacemos en YouTube, que siempre me encanta, le he dicho a la doctora Sandra que quiero mostrarles las imágenes, ¿sí? Si tenemos ese círculo de las 12 áreas de la vida y tenemos esos planetas que son unas figuritas en las áreas repartidas, no siempre están igual, y hay unas líneas que los unen, hay líneas rojas, hay líneas verdes y líneas azules, eso se mide con grados, geometría, ¿sí? Entonces, la roja son los aspectos tensos. Ahí nosotros sabemos cuáles son los aprendizajes de acuerdo a, hay diferentes tipos de líneas de acuerdo a los grados. Entonces, pero cuando se está haciendo una interpretación de una carta, tranquilos que yo no les digo este grado con este planeta y váyase con esa información, no. Se traduce totalmente y se les explica en español. Sí, lo que necesitan sanar, lo que se necesita trabajar. Y los aspectos positivos, llamémoslo así, o fluidos y de transformación o de sanación, son azules. Entonces vienen con un triangulito, o en fin, un circulito y demás. Entonces, esos aspectos, ¿ya? Y me está mostrando cómo también yo puedo, aparte de las terapias, constelaciones y lo que hemos mencionado, integrar a papá, mamá, hacer meditaciones y trabajo de perdón y sanación, cómo puedo tener también las salidas para eso. Y cómo también puedo, haciendo conciencia y haciendo mi proceso de sanación, sanar mi linaje materno y paterno. Es que esto es algo supremamente importante y eso se ve claramente en la carta. Claro, porque es que cuando tú nos estabas explicando, yo decía, wow,
cómo a través de una medición con grados, gradientes, bueno, no sé de la parte geométrica, pero sí tú dices, es que están mostrando todo un clan atrás. O sea, no solo la carta astral te está mostrando a Sandra, sino me está mostrando todo lo femenino atrás. Pero entonces eso me lleva a pensar, a decir, wow, o sea, que ya estamos destinados con los de atrás a estar aquí. Entonces me deja pensando porque, es decir, hay tanta teoría con diferente nombre, pero todas llegamos y buscamos lo mismo, que es esa comprensión para sanar. ¿Sí? Hasta que no comprendamos, es difícil sanar. Entonces la gente escucha a la doctora Carolina, la entiende, sabe su herida, pero si no comprende en verdad en el alma y en el corazón, la plática se perdió, o sea, esa plática se perdió. Entonces la invitación es utilizar todas las herramientas, llámese cualquiera, porque todas buscamos la misma, que es la comprensión para sanar. ¿Y por qué es importante sanar? No es porque la gente dice, no, vamos a sanar a papá para tener buena profesión, buen empleo, los límites, a mamá para tener la salud y bueno, todo lo que decimos, y lo hacemos de una manera como desde aquí, desde la cabeza. Ah, si sano a mamá, voy a obtener eso. Y eso así no funciona. Funciona es cuando ponemos eso aquí en el corazón. Entonces, es increíble porque, bueno, uno como constelador lo dice así desde lo que ve con los figurines. La doctora lo ve medido matemáticamente con el grado de cómo influyó un planeta para que tu papá fuera así. O sea, hay más comprensión. Ah, ya sé, el planeta Plutón hizo que mi papá tuviéramos una relación de odio-amor. Además, él también viene con unas heridas, o sea, te está mostrando todo para que tú comprendas y puedas sanar y tener a tu padre y a tu madre en el corazón. Entonces, me parece muy fabuloso. Yo ya hice una carta astral contigo. Bueno, nada, que esa carta astral fuera tan chismosa. Le hubiera gustado haberla hecho mucho tiempo antes, pero cuando tú empiezas a abrirme la carta, dije, sí, yo ya viví por este proceso, ya pasé por este proceso, ya pasé por este proceso, y uno queda diciendo, Dios mío, todo está escrito. Entonces, por ejemplo, ¿qué más nos puedes contar con relación a situaciones? Si quieres, da un ejemplo, no sé, bueno, yo pido un ejemplo porque casi siempre he tenido pacientes que tienen papás cáncer, que son amorosos, quieren hogar, quieren familia, porque los hombres cáncer que conozco quieren familia. Ajá. ¿Qué tiene que ver allá? Si tiene que ver la carta, el sol, la luna, ¿qué tiene que ver ahí en estos Eh, seres tan Total, amorosos? porque eh, el signo cáncer es como el cangrejito, vive en su casa, ¿sí? Ah, Siempre está en su casa, carga su casa. Entonces, por un lado, tenemos que el dueño de cáncer, para que me entiendan, es la luna, o sea, el regente. La luna, ¿qué es? Nutrición, es mamá también. Nutrición, protección, cuidado, contención, seguridad, todo eso. Entonces, por lo menos una persona que tenga una luna en cáncer tuvo una mamá que la cuidó, la apapachó, la protegió, pero no era algo excesivo ni nada de eso, simplemente era lo normal de la nutrición, la protección y el cuidado. ¿Listo? Entonces, por eso una persona con sol cáncer siempre busca tener un hogar y una familia y lucha por su hogar y su familia, y son las personas que tienden a ser también fieles. Claro, depende de otros aspectos en la carta, pero digamos generalmente sí, sí, porque he conocido hombres en cáncer, sí, pero tienden a cuidar, les gustan los niños, cuidar a su familia, son muy hogareños. ¿Por qué? Miremos el cangrejito, él carga su casa, entonces poco les gusta salir, cambiar de planes, y no les gusta estar en su casa, cocinar. Al cocinar le está dando amor y afecto a los demás porque los está nutriendo. Estamos ok. hablando de luna, nutrición, eso. Entonces, por eso un sol en cáncer es así. Cuando tú comentabas, y eso es algo muy importante de entender, yo sé que es difícil entender y a mí mismo me ha pasado, que me dicen, pero es que eso fue lo que le tocó porque es para su aprendizaje en la vida, para la evolución de su alma. Pero ¿por qué mi alma escogió esto? Tal cual en la carta astral aparece todo el escenario, todo el mapa de tu vida de acuerdo a lo que tú viniste a aprender, pero también lo que viniste a sanar de linajes. O sea, es importante también entender esa parte del linaje paterno y materno. Y también se articulan, llamémoslo así, todos los personajes que van a aparecer en tu vida milimétricamente. O sea, tanto familiares, porque también hablábamos en la charla de la luna y la madre, que pueden ser cuidadores, o sea,
mamá Sí. fue representada por un cuidador o el bebé fue adoptado y todo eso se da en la carta. Es más, sucede que a veces mamá no tiene las características, digamos, que aparecen para ese niño en la carta natal. Digamos, mamá tiene que ser una luna en acuario, que tiende a ser desapegada, que da y quita el afecto, pero la mamá que tiene ese niño es más bien juiciosa y lo contiene y está ahí. Pero como en la carta está que es una luna en acuario, mamá termina comportándose como una luna en acuario, ¿ya? Que da el afecto, pero también lo quita porque tiene que irse a trabajar, porque aparecen situaciones que hace que mamá se vaya de la casa, que vaya a un viaje, que trabaje, que lo deje cuidando por una niñera o por la empleada de servicio. Entonces el niño o la niña crecen con esa, o sea, ¿cómo me voy a relacionar? ¿Cómo voy a dar afecto? Me comprometo si en ese momento que yo ya siento esa conexión, ¡pum!, me la quitan. Pero así mamá no lo quiere, ella no es así. ¿Ya? Y el bebé o el niño, y posteriormente el adulto, vio a mamá con esas características que primaban. Sin embargo, mamá tenía muchas otras características, pero lo que más identifica es eso que vio mamá. Hay un Por ejemplo ejemplo, dime. por ejemplo, casi siempre le preguntan a uno en constelaciones, ¿sí? ¿Qué pasa con los hijos adoptados? Entonces, los hijos adoptados tuvieron esa mamá adoptiva que tiene esas características que ellos necesitaban también, tal Ok, cual. Y uno se da cuenta en la carta natal porque es un niño adoptado y en el hogar que creció. Ahora, la luna no solamente es mamá, sino también el ambiente familiar, algo que también de lo que hemos hablado, ese ambiente familiar que necesitaba ese niño para crecer, para desarrollarse. Entonces también nos habla de si quien lo cuidaba eran los abuelos o de pronto lo dejaban al cuidado de la empleada, la niñera. Entonces el signo que tiene mamá nos está hablando también del ambiente que tuvo, ¿sí? De quién estuvo al cuidado de ese niño o esa niña. Y obviamente era lo que nos correspondía para el proceso evolutivo. O sea, es difícil, yo sé que no es fácil entenderlo. es difícil comprender cuando a uno le ha pasado muchas cosas. Hay gente que le ha pasado de todo y uno explicarle esto, como que dice, pero ¿por qué a mí? Bueno, sí, acepto, es un proceso evolutivo, pero ¿por qué no a la vecina y a mí? Sí, Pero no entonces, sabemos pero la bueno, vecina con qué heridas viene y qué situaciones vive, ¿no es cierto? Eso con también. las que le toca. ¿Qué día hablaba con un amigo de eso? Porque decía que a veces a uno como terapeuta aquí le llegan personas que uno dice, Dios mío, ¿y cómo están en esta vida de tanto sufrimiento? Y uno a veces dice, Dios, uno que es católico, quítame estas cargas, pero pareciera que nos dieron las que podíamos cargar y suena cliché, pero es en serio, o sea, es increíble ver cómo todo está escrito y que solo tenemos un 5% de libre albedrío para comprenderlo, para hacerlo diferente y respectivamente sanarlo. Tengo otra pregunta, doctora. Mire, yo siempre he repetido patrones de un signo. Mi papá es escorpión, mi primer amor fue escorpión, mi marido con el que me casé y luego me separé es escorpión, mi ex suegra era escorpiona, mi tía tenía estaba reunida así de escorpiones. Entonces yo digo, pero wow, porque eran y de signos 24, 28 de octubre, o sea, muy seguiditos. Y todos, para mí, yo me llevaba bien con ellos. Yo me sentía a mi gusto con todos esos escorpiones alrededor y con toda esa fama que tienen los pobres. Pero hay que, Eso tiene que ver también con la parte de astrología médica. En astrología médica nosotros calculamos algo que es el terreno. Tenemos 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Escorpión pertenece, ya para venir al ejemplo, al signo es del elemento agua. Cuando hacemos el cálculo y el puntaje de acuerdo a cada planeta en qué signo le correspondió, entonces es muy posible, ahorita pues no tengo aquí tu carta, pero siguiendo la pregunta que tienes y para el ejemplo, es muy posible que el signo que tengas de menos en la parte del terreno sea escorpión, porque siempre el signo que tenemos en menos proporción o porcentaje es el que más atraemos, ok, principalmente en parejas, en familias, por lo menos el mío es Piscis, y yo el atraigo luna en Piscis, Sol en Piscis, y yo no entendía, y me encanta el servicio y las cosas espirituales, hasta cuando ya entré en la astrología, yo, con razón, atraigo tantos. Y lo tuyo es escorpión, ¿sí? Personas escorpión, porque ese es como el signo que necesitamos más,
trabajar, Aquí complementar e integrar. son mi sombra. No, mentiras, qué pecado. Pero bueno, yo sé que No, sí, sí, ciclo de agua. Ellos son agua también, pero tenemos características diferentes. Entonces, pero sí me llamó la atención cuando tú hablas de la carta astral y yo digo, pero siempre atraigo a los escorpiones de una manera mágica nosotros tenemos y un en signo todo. positivo y uno negativo. El positivo no es que sea bueno, sino es el que más tenemos. Por el cálculo que se hace de planetas y en qué signo están, ahí nos da el signo que más tenemos, el que más trabajamos, el que más potencializamos y por el que también podemos sufrir enfermedades, porque es el que más gastamos. Y el que menos. Y ahí es donde nos llegan estas personas, ambientes, situaciones que dicen, pero ¿por qué otra vez? ¿Sí? Entonces, si tenemos esa necesidad de ese signo, nos llega de esa manera. Entonces tendemos a veces a rechazarlo, pero cuando ya uno entiende, dice, ok, ya entiendo que tengo que integrar de este signo en mí como para no, 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 es como lo que pasa con las características de papá, mamá. Lo que rechazamos de ellos, lo tendemos a proyectar afuera, ¿ya? Ocultamos de pronto a veces cosas positivas que ellos tenían y no lo desarrollamos en nosotros porque como los rechazamos, entonces lo dejamos en un baúl. Las cosas de pronto que consideramos negativas, no, los rechazamos totalmente y no los queremos y hay rabia y resentimiento y aparecen afuera a través de pareja, relaciones con otras personas, en fin, ¿sí? O si no, a veces tendemos a hacer lo opuesto y es peor porque seguimos desempeñando un rol. Hay algo muy importante con el sol y como es la identidad, el propósito, lo que voy a hacer en mi vida, la parte profesional, ocupacional y demás. Si yo rechazo a papá, tengo una herida muy grande con papá, mucha rabia, resentimiento, me estoy negando a mí misma y me estoy rechazando a mí misma. Y no estoy desarrollando mi propio potencial y mi identidad como individuo, lo que yo quiero realmente ser en mi vida. Entonces, por esto también es tan importante que logres sanar la relación con papá o sanar a papá, como les decía, ver las cosas positivas e integrar eso positivo y poder trascenderlo, para que yo pueda pararme desde mi individualidad y decir, en mi caso, Carolina, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Cuál es el camino que quieres tomar tú? Ya no es papá, no es el mandato de papá, ni es el mandato de mamá, ni lo que ellos no pudieron hacer en la vida, sino lo que yo quiero hacer, lo que me gusta, lo que me apasiona. ¿No? Perfecto. Dentro de pronto, que también son preguntas que hace la gente cuando uno está constelando, cuando en una carta astral se puede ver un abuso sexual de un padre hacia uno de hija, Sí. y de qué manera, o sea, cuál sería la información para esa hija que fue abusada de su padre, o qué planeta Tien- estaba rigiendo, o qué situación estaba pasando para que se diera ese tipo de relaciones, de vínculos. Tiene que darse con Plutón, Marte, sí, principalmente, porque Plutón es el de la energía sexual, ¿sí? Las crisis y las transformaciones, los celos, la obsesividad, los apegos. Donde esté Plutón en la carta natal es donde más apego tengo y en las cosas que tengo que trascender y donde más crisis vivo y situaciones difíciles de transformación. Donde está Saturno es la maestría y es como ese abuelito, yo siempre cuando dicto clase les digo, es como ese abuelito que está de rector del colegio que les dice no puede, no, límites, esto da miedo, no es capaz, o esa vocecita que dice no es suficiente, le faltan 5 para el peso, cosas así, ¿no es cierto? Entonces Saturno pone muchos límites, restricciones y temor. Plutón es donde están esos apegos y ese aprendizaje que tengo que hacer, que me va a llevar a transformarme y a evolucionar. Y ahí se puede ver. De acuerdo, claro, tienen que haber unos aspectos, como les decía, rojos, fuertes, bueno, en fin. Doctora, de verdad que es muy interesante hablar de todo esto que nos muestran los astros y saber que estamos marcados por unas estrellas, por unos signos, por unos soles, por unas lunas. ¿Qué es lo más significativo que puede, cuando yo me hago una carta astral, pues, que me la muestras tú, qué significativo puede servir para que yo cambie o qué me puede hacer que me mueva el cambio? También puede estar regido por un astro, por un planeta que esté pasando, o que también me puede estar diciendo no cambie, quédese ahí, o también influye que un planeta me diga, el aprendizaje de usted va a ser mucho más rápido, usted va a salir, vas a ser empoderada, tiene la fuerza, algo así. También está mi sanación escrita ahí, influenciada por algo más grande. Sí, totalmente. Y gracias por esa pregunta. Resulta que hay momentos en la vida en que se nos mueve el piso, pero
dependiendo de la edad, casi siempre cuando estamos muy jóvenes, 28 años, que está el retorno de Saturno, ni nos damos cuenta y es donde nos estamos zarandeando, como que como Saturno es el que pone los límites, es ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer? O sea, ¿a qué te vas a dedicar? Ya aléjate, o sea, o sal de hogar materno-paterno y levántate por tus propios medios y párate en tus propios pies y camina. Cuando no entendemos, vuelve otro retorno de Saturno nuevamente son 28 a los 56 años. Desde los 39 a los 46 años hay aspectos que son oposición Urano-Urano, hay Plutón, cuadratura Plutón, ya les digo la traducción de esto, y Saturno, oposición Saturno. En algún área de la vida, a ver, un remesón, o se separa, o cambia de trabajo totalmente, o cambia de profesión, o se cambió de país, pero es un remesón que uno no entiende, pero es duro. O sea, uno dice, pero ¿cómo hice yo para sobrevivir eso? Hice una cosa tras otra. La astrología le ayuda a uno mucho a entender qué va a suceder ese proceso, entonces cuando están llegando las situaciones difíciles, ya se toman de una manera como más suave, más, bueno, me está pasando esto, me está zarandeando, pero ya estoy consciente y lo puedo manejar de una manera más asequible, sin rechazar, sin resistencia. Porque cuando ponemos la resistencia, eso que está al frente va a crecer y se va a poner más fuerte y es más difícil manejarlo. Y también hay situaciones en la vida, a los 50 años es el retorno de Quirón. Quirón es la herida que tenemos todos. Es una herida que venimos a sanar. Bien sea de acuerdo al signo o al área de la vida, puede ser de pronto si tenemos a Quirón en Aries, en la casa 1, quiere decir es una situación en que siempre me ha tocado luchar por mí misma, que nunca hay nadie que me ayude, o sea, que siempre me ha tocado levantarme por mí misma, que yo misma no me creo el potencial que tengo. Casa 1 es la personalidad, cómo me ven los demás, mi yo. Entonces no me creo, pero tengo que luchar, tengo que salir adelante y así quiero salvavidas, no lo tengo. O sea, eso no va a llegar. Pero cuando viene ese retorno, me está diciendo, sánelo. Pero antes de ese retorno hay tránsitos, cuando algún planeta específico está pasando por ahí, el nodo o de pronto Júpiter, ahorita que estaba pasando, Júpiter que pasó, hubo un eclipse del Sol que pasó por el Quirón de algunas personas, la herida es dolorosísima. O sea, yo lo sentí y me tuve que ir una semana a Villa de Leyva porque no podía más conmigo misma. ¿Y qué está pasando? Pero cuando ya estaba en un ambiente diferente y me puse a mirar la carta y hablé con un amigo, porque a veces es mejor, uno mismo no puede con uno mismo, y me decía, Caro, estás pasando por eso. Y yo, ok. Claro, yo lo había visto, pero como que no lo aceptaba. Entonces es aceptar esos procesos de sanación cuando la vida me está diciendo, sana. Claro, no tenemos a la mano una carta astral, yo entiendo, pero sí la vida te está diciendo, te está tocando la puerta con una terapia, un libro, un amigo, un consejo. Escucha, ¿sí? Escucha, hazlo. De pronto una amiga te pasó un libro, léelo. ¿Por qué no? ¿Cierto? Eso te puede ayudar a sanar una situación que estás viviendo. O alguien también te dio un consejo de algo o apareció una oportunidad de algo. Es seguir esas oportunidades y señales de la vida, porque le está mostrando no, que es el momento de sanar. Que es el momento del cambio. El año pasado, no sé si el año pasado o este año, hubo muchos, ¿cómo se llama? Saturnos retrógrados. Y uno escuchaba por todo lado, el Saturno retrógrado, el Saturno retrógrado. Y yo decía, ¿pero qué? Es obvio, por ejemplo, en mi caso era pesadez, cansancio. Yo decía, yo no quiero hacer nada. Yo le echaba la culpa que tenía los triglicéridos altos. La gente que conoce de más decía, no, está pasando Saturno retrógrado. ¿Qué significa eso? Dependiendo del signo, ¿sí? Pero lo que tiende a hacer Saturno como eje, como les decía, como es la maestría y como es quien pone límites y son los temores, es el miedo a hacer algo. Pero lo bonito de Saturno es que cuando está pasando por un área de la vida, sí genera temores. Hay que hacer una maestría. ¿Qué me refiero con maestría? A planear, ejecutar, organizar y sacar adelante lo que sea de esa área por donde está pasando Saturno, que pasa cada 2 años por un área de la vida. Pero ¿qué sucede? Cuando yo me esfuerzo y hago lo que Saturno me está pidiendo, ¿sí? Que de pronto si está en la casa 5 me está diciendo más confianza en sí mismo, más conexión con su niño interior, sanación de niño interior. También permítase divertirse,
porque con un Saturno en las 5 uno dice, no, yo no disfruto ningún momento, no me lo merezco, ¿sí? Esto no es para mí, pero te está diciendo la enseñanza aquí es divertirse y también que tú puedas enseñar a otros, ¿sí? Dependiendo de la carta. Cuando está retrógrado es más denso y más pesado. Entonces, si está en un aspecto, pasando por un área, digamos, está pasando por encima de una luna, y la luna significa, en ese caso, para esa persona, melancolía, depresión y tristeza, Ok, coja la ok. almohada, la cobija y haga el duelo con Saturno. Pero no me refiero a que hagan solamente eso, sino entender qué me está enseñando, qué necesito trabajar, por qué esa depresión, ¿sí? ¿Qué me está faltando en esta área de la vida para que yo pueda desarrollar esa maestría, hacer lo que Saturno me pide? Saturno siempre te va a dar un regalo y el regalo al final es lograste un proyecto, lograste confiar y creer en ti misma si lo trabajas en el área que está pasando, ¿sí? Plutón también da regalos, lo que pasa es que hay que ir al inframundo para recogerlos. Pero cuando tú pasas una, que no, es literal, es como Ereskinga y Nan es una historia de la literatura griega, pero es así, es como que quería el inframundo para poder ese regalo de Plutón. Y con ese regalo, después de pasar esa crisis, yo me transformé, soy empoderada, ya puedo por mí misma, ya no tengo miedo, ya puedo montar un negocio. Estoy poniendo un ejemplo, pero eso depende pues del área y la situación que esté puntual ahí. Bueno, aquí hacen una pregunta. Dice que si a través de la carta astral pueden una persona saber si puede emprender y hacer un buen negocio. Sí, claro. Ahí se ve muchísimo la parte del propósito de vida, que es algo que ahorita que está muy de moda, muy mencionada, y eso tiene que ver con hacer un negocio, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Para montar un negocio yo tengo un talento, una pasión, y si tengo la facilidad. Y en la carta puedo ver si tengo esos talentos, ¿sí? Tengo la facilidad, y pues la pasión ya la traía porque fui a consulta a preguntar, básicamente. Pero ahí puedo sumar esos factores y decir, oye, sí, a veces yo no suelo decirle a nadie que algo es imposible y trato de buscar la manera de que lo que les apasiona lo hagan, pero también potencializo cuando se ve perfecto, mira, si esto es lo tuyo, tienes el talento, las cualidades y se te da, porque es que se ven los aspectos que salen en la carta. Por ejemplo, por el lado paterno, veo la mayoría de hombres y mujeres fueron independientes. Mi papá es independiente, nunca trabajó. Y a mí me costó trabajo salir a ser independiente. Y ahora estoy siendo independiente y ahora los veo y digo, soy leal a ustedes. Sí me hago entender, pero al principio yo quería por el lado materno seguro, poquito pero seguro, o la tranquilidad de un salario mensual y decir, ni siquiera fui yo la que tomé la decisión, fue la vida la que me botó y me pateó y me dejó arrastrada, que me tocó sacar mis dones y mis talentos para empezar pues a hacer las cosas sola. Pero entonces mirando la explicación que tú das, eso es por mi linaje paterno. ¿Mm? Es Y por pues el que linaje tuve también la fuerza, gracias a ellos, a que pude de he hacerlo. podido sacar las cosas adelante, ¿sí? Y lo otro es que en la Y pues, carta ahí están los talentos, es el potencial que tú tienes y muchísimos de nosotros lo desconocemos. Tendemos a negarlo. A mí me pasó cuando yo me volví independiente, puse una empresa, yo decía, yo no soy comercial, yo no sé vender ni un hueco, yo no puedo. Y se fue la persona que me estaba ayudando en eso, morir, me voy a quebrar, ¿qué voy a vivir? Me tocó salir y empecé, en la primera empresa que fui, yo no sé en qué momento me salió todas las palabras, la labia, los convencí y dije, sí puedo. Pero claro, la vida te empuja, lo que tú estás diciendo, o la vida te empuja y te muestra que tienes esos talentos que puedes desarrollar, ¿sí? Porque están ahí, están propios. Pero ya con la carta es muy chévere porque los ves, es clarísimo. Mucha gente me dice, la mayoría, me dice, ¿en serio yo? Pues sí, yo me he dado cuenta, pero no, de verdad, sí, sí tienes esos talentos y sí puedes hacer eso. bueno, a mí me encantaría en otro lado mirar la pareja, a ver Claro. cómo nos va con el cuento de la pareja, porque volvemos a lo mismo, ¿no? No tienes pareja o la situación de pareja porque tenés que juntar, sanar a mamá y a papá, y a partir de esa sanación pues va a llegar la pareja. Pero pienso que también hay destinos donde de pronto a uno no le toca pareja y hay que asumirlo y aceptarlo, ¿sí? Que O no no es hay fácil, hijos. pero, o que sí, obvio, hay destinos sin hijos
y por lealtad, como lo queramos llamar en Ujú, constelaciones, pero es parte del destino. Entonces hay ujú. cosas que a mí como ser humano puedo cambiar, pero como ser humano hay cosas que tengo que aceptar, que es la parte difícil, O a ¿sí? veces por la parte del mandato familiar, uno cree que está hecho para tener un hogar, una familia, pero en el fondo no quiere. Total, total, Y cuando total. se ha Es por sufrido eso todo ese mandato y pasó ya la etapa de la vida y dice, no, pero yo estoy feliz así, yo no quería tener hijos ni un hogar. Eso también sucede. Ujú. claro, y ese mensaje es para las mujeres que ahorita es un deseo de no tener hijos, Sí, pero está la sociedad forzándolas. Pero sí. mire, los hijos, y uno ya que es madre, uno dice, wow, es complicadito ser mamá, y uno las entiende. Yo desde aquí las entiendo, pero comprender que no todos nacimos para ser papás ni mamás y formar un hogar. Y Ujú. comprender también que eso pudo haberle pasado también a papá, ¿sí? Que Sí. papá no estaba preparado para formar un hogar y que por eso pudo que no haberse quedado y que a veces agradecemos que no se hubiera quedado. Eso Entonces, pasa toda esta con un sol. comprensión, Sí, dime, disculpa. eso pasa con... Eh, Cuando el Sol está en relación con Urano o Neptuno, sobre todo con Urano, entonces le cuesta al papá aceptar que tuvo un hijo. Entonces tienden a ser padres ausentes. Puede que a veces el papá estuviera en casa, pero era como si no estuviera, o iban y venían, viajaban mucho, o simplemente se fueran, ¿sí? Eso pasa con esa relación. Entonces, sí, acá nos dice, y ese siempre ha sido lo que impone la sociedad. Sí, Katica, acá, nuestra seguidora Cata, de Conéctate con Cata, ella dice eso, o sea, cómo la sociedad nos impone, viene una carta astral que nos está mostrando, no, por ese lado no es, viene una consteladora que te dice, por ese lado no es, pero hay un mandato familiar que dice, tiene que hacerlo así para que sea feliz el sistema, pero también hay que pensar en hacerlo por nosotros mismos, ¿sí? Entonces, me encanta todo lo que tú nos enseñas, tú tienes razón, para la próxima vez lo hacemos con muñequitos, que es la gráfica que tú tienes, que es la gráfica donde tú Del muestras los software, rojos, sí. los azules, donde tú puedes decir, mira, aquí está el problema, pero tú lo puedes sanar desde este modo, desde esta casa, porque pues así fue que me hiciste la carta astral. Lastimosamente, pues este espacio no permite mostrar diapositivas, pero en algún momento lo vamos a hacer así para que la comprendamos, que todo está, que solo es mirarlo, comprenderlo y sanarlo. Doctora, ¿qué has sanado tú con tu carta astral? Un montón. Yo llegué a la astrología por curiosidad, porque una amiga me dijo que me hiciera la carta. Quien me la hizo eh, me agradó mucho porque no fue algo predictivo, sino fue algo así, de autoconocimiento, de mira, tu potencial es este, tus dificultades estas, y yo, wow, ¿en serio esto puede ser así? Y empecé, ¿no? Y desde ahí, dígase, hace cuántos años fue eso, si les digo, van a saber mi edad, más o menos 10 años, 11 años, empecé. Y claro, de como estudiar astrología es algo tan extenso, tan profundo, y pues para enseñarlo y hacer consultas necesitas tener el conocimiento completo, pues cada vez aprendo más de las consultas de pacientes, cada vez aprendo más de las charlas, o sea, preparando este tema, aprendí cosas que ya yo decía, ¿es en serio? Y cosas para mí misma. Por lo menos la parte de sanación papá-mamá es algo que vi en la carta natal y desde el que lo vi me dijeron mis profes, hazte constelaciones familiares y bueno, me he hecho constelaciones familiares. Y lo he trabajado con eso, esencias florales y otro tipo de terapias, pero las constelaciones es como lo primordial, ¿sí? La parte de pareja que está directamente relacionado con relación papá-mamá. Bien sea por lo que les decía, el vínculo como vi que mamá se relacionaba conmigo y con papá, más en mi relación con papá, cómo me relaciono con el masculino. Entonces, todo eso lo he hecho. La parte del profesional, porque, ¿qué pasa a veces? Yo tenía un mandato, o lo tengo. Sí, ahí está, porque la carta está y no se borra, ¿no? Eso, las líneas están. Lo que sí hace uno es trascender, transformar, mejorar, cambiar, evolucionar.
Yo le preguntaba a mi profe la primera, ¿esa línea segura? Y me dijo, no, no, pero entonces es un proceso terapéutico y sanas y transformas tu vida y entras en conciencia y trasciendes y claro, todo mejora. Ok, pero mi mandato era en el área profesional. Entonces mi papá me quería ver de una manera y lo entendí a través de la astrología, lo entendí a través de la biodescodificación, lo entendí a través de constelaciones y cómo cuesta entender esas cosas, ¿cierto? Que toda mi vida estaba siguiendo el mandato familiar, que no era solo él, sino también su linaje, el linaje paterno, complementado con el linaje materno. O sea, lo que mamá y papá no pudieron hacer, se lo dejaron a esta princesa. Entonces yo no sabía y hasta que ya lo identifiqué y pude dedicarme a lo que realmente me gusta, quiero, lo que me hace ser feliz y sigue siendo mi área, mi sol está en el área profesional. Entonces sigo eh, haciendo lo que o sea, haciendo brillar ese sol en el área profesional, pero a través de lo que yo quiero, ¿sí? De lo que me gusta. Como una médica racional, obviamente la astrología y la carta astral, perdón, la carta astral te muestra, pues científicamente, o sea, es racional. La carta astral también es racional, pero como una médica puede creer en la carta astral. Yo lo creo porque yo soy psicóloga y uno cree en todo, en las hadas, en las Y cartas, la lectura del tarot, porque eres sol pero en como una Pisces persona y porque eres tan ascendente racional, Pisces y te encanta todo eso. que esa es la respuesta. La respuesta es porque tengo la Espiritual y ascendente empática con todo esto. Sí. Ok, sería interesante conocer qué signos tienen los terapeutas. ¿Cuál es el signo que se repite en los terapeutas? Así protestemos de Escorpio, los Escorpios son excelentes terapeutas. Tanto Ah, Luna en Escorpio, Sol en Escorpio, ascendente Escorpio. Piscis también. ajá. Todos Bueno, los súper. signos de agua, hasta cáncer también, porque Sí. agua es la emoción, es como yo me conecto y cómo me comunico con las personas a través de la emoción, cómo muestro empatía. Piscis, que es tu signo de ascendente y de sol, es muy empático, tú te conectas con las personas a través de la empatía, de la sensibilidad, de la emoción, logras entender al otro y por eso pues eres tan buena terapeuta. ¿Sí? Escorpio, ¿qué hace? Escorpio tiene la valentía, o sea, es de esos, llamémoslo berracos, como decimos en Colombia, que puede conectarse con el otro a través de la crisis que esté viviendo emocional fuertísima y no le afecta. Y luego sale del lodo sacudiéndose, ¿sí? Así. Pero es un excelente terapeuta y logra investigar hasta el fondo las Sí. situaciones que estén pasando con la otra persona y ayudarle profundamente. Claro, dependiendo de todo lo que hagamos en la casa. Eh, También hay buenos terapeutas en los que son signos de aire, ¿sí? Y donde tengamos los planetas ubicados en los signos. No quiere decir que solamente estos signos sean los buenos terapeutas. Libra, Acuario. Un Acuario, tanto en Luna como en Sol, es muy racional, pero ve un panorama grandísimo y puede ver desde afuera sin involucrarse, pero logra eh, conectarse desde la razón, entender completamente el mapa de la situación de lo que está pasando con la persona y ayudarle a encontrar las salidas y el camino y su propósito y resolver las situaciones. Pero entonces, todos los signos tienen sus cosas positivas, pero principalmente, pues si hablamos de cosas de terapia, sería más los de agua, Piscis, Cáncer, Escorpio, y aire, Acuario, Libra y Géminis. Y también si en las casas o áreas de trabajo y de profesión están esos signos, que sería Genial. la 6 y la 10 y la 1. Ok. ¿Algo que quisieras agregar sobre la relación de los padres y la astrología? Eh, Algo que estabas diciendo es que papá, mamá también, bueno, algo mencionaste, vienen, ellos nos enseñaron, nos dieron su afecto, nos cuidaron desde lo que ellos mismos aprendieron, vivieron de sus padres, ¿sí? Es una especie de pseudo. Ellos recibieron esos sus padres, muchas veces no los contuvieron, no les inculcaron como esa autoestima, esa confianza, esa seguridad, no los protegieron, no los cuidaron. Y ellos pensaron que así como los educaron, o sea, inconscientemente es como educaban a sus hijos. Entonces también es como ver a los padres desde ese punto de vista para poder hacer ese proceso de perdón y aceptación, ¿sí? Y fueron los padres que nos correspondían, que nos correspondían. Pues gracias, doctora. Invito a todos a que se hagan una carta astral
porque de verdad te muestran todo. Ella se queda corta en palabras porque en verdad ella utiliza un material fabuloso donde te explica todo, 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 todo con medidas, con fechas, con horas, con casas. Y pues, una carta astral yo creo que se demora como 2 horas haciéndole a uno más o menos. Sí, Eh, la consulta y pero la preparación obviamente unas 6 horas. exactamente, pero pues no, ella no lo puede explicar de otra manera porque no hay la gráfica, que es la que tiene toda la información. Y la idea Entonces es que los invito a que entiendan, conozcan que y la sea idea es que fácil. entiendan, ella lo hace lo más fácil, pero cuando uno es paciente de ella, ya le muestra todo, le muestra la gráfica, le muestra, es bien pedagógica. Entonces los invito a que se hagan una carta astral con la doctora Carolina. Es muy chévere y sobre todo la invitación es a sanar Sí. porque necesitamos salir de tanta carga que nos hemos llevado a cuestas solo por estar con una rabia del pasado que en el presente no sirve para nada. Entonces, ahí, gracias a Dios, están saliendo cómo se pueden comunicar con la doctora Carolina. Participen, disfruten, conózcanla y sanemos, sigamos sanando. Eso es como el mensaje del día de hoy. Es, sí, es doctora Caro Javier en Instagram y ahí creo que aparece el teléfono de WhatsApp, pero yo creo que tú también lo pones en la bio, ¿cierto? Sandrita, si Sí, puedes, por perfecto, yo lo coloco ahí. favor. Entonces, muchas gracias, Carolina, y bueno, de verdad la próxima vez, a ver si en algún momento lo organizamos en YouTube para que tú puedas Con el mostrarnos software. todo y que la gente haga preguntas, Sí, porque pues esto se vuelve más didáctico. enriquecedor si tenemos unas preguntas donde ella nos pueda mostrar pues todo lo que es una carta astral y toda su función, que es de verdad que es bastante sanador. Entonces, doctora, un placer que me acompañaras hoy en este espacio. Bendiciones y bueno, que sigan conociendo tu trabajo, que es bastante bonito. Gracias a ti por invitarme. Gracias, doctora Sandra, y gracias a todos los que participaron. Con mucho gusto las preguntas que tengan y si se quieren comunicar conmigo, yo voy resolviendo las dudas que tengan. Bueno, Gracias. muchas gracias, que pasen feliz noche, que descansen. Bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.